este webinar grabado para quienes puedan verlo posteriormente y servirse de este conocimiento. Bueno, entonces voy a hacer la presentación del doctor Gonzalo Chiriboga. Él es ingeniero químico, es empresario, es investigador titular y consultor industrial con 10 años de experiencia académica y profesional. Es investigador, innovador que se ha enfocado en temas de energía, cambio climático y sustentabilidad, con 8 publicaciones en revistas indexadas y actas internacionales. Es director principal y financiador de 5 proyectos de investigación y en múltiples investigaciones. Es director de 19 tesis de pregrado y panelista en disertaciones finales de estas investigaciones. Es CEO y director de producción en Apo Café y Sustainable Energy Co. Entonces voy a darle la palabra al doctor Chiriboga, nuevamente agradeciéndole por compartir con nosotros su conocimiento. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Maricruz. Qué gusto poder compartir siempre con los amigos del colegio y sobre todo pues, con las personas que están interesadas en estos temas. Quería saludar especialmente pues, a un visitante del exterior que se va a juntar, que está juntado ya en la sala, que es Bo Hansen. Hello, Bo. Él es parte del proyecto que les quería comentar. De hecho, él es el que mentalizó todo, ¿no? Y que nosotros pues simplemente estamos dando apoyo. Quería saludarlo especialmente pues y anticipar que algunos de los slides son suyos, ¿no? Entonces, eh, eso, eso quería nada más. Y pues y agradecer en general al colegio, a ingeniero Calderón, a Alex también, pues por siempre tomarme en cuenta. Pues, siempre es un gusto y un placer para mí tratar de compartir las experiencias. Ok, les quería comentar acerca de unos temas específicos que son los gases de efecto invernadero en aguas continentales y específicamente en... Ay, esperen un minuto, por favor. Disculpen. Y específicamente con lo que tiene que ver con reservorios. Es lo que vamos a hacer o lo que les voy a explicar el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a partir del siguiente hecho, ¿no? Los ríos o las aguas continentales, ya sean lagos, ríos, reservorios, lagunas, cuerpos de agua en general, e inclusive el océano, eh, no son solamente, no están compuestos únicamente por agua en sí, sino que son grandes almacenadores, transportadores y procesadores de carbón. ¿Sí? Esta diapositiva, la primera que está acá, un poco nos dice, esto está en petagramos de carbón al año. ¿Sí? Los ríos a nivel mundial reciben 3,3 petagramos de carbón al año en promedio, ¿sí? De los cuales 1,9 petagramos de carbón los emiten a la atmósfera en forma de gases de efecto invernadero. Hagamos de cuenta que 1,9 petagramos de carbón son todas las emisiones de toda la industria de Asia conjunta. Sí, es muchísimo carbón. Y los ríos tienen la capacidad justamente de, primero que nada, recibir ese carbón. Generalmente lo recibe de las correntías, de las correntías y las orillas. Procesar una parte de esa las emite en forma de CO2, generalmente por el tema de respiración de los organismos vivos que están en el río. Una parte, 0,9 las exporta aguas abajo, 0,5 se quedan en los sedimentos y aquí dentro de las exportaciones, todo esto, el 0,9 lo que se hace es llegar a los océanos. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la dinámica del carbón que se produce o que sucede en las aguas continentales. ¿Sí? Entonces, un poco, o más bien dicho, ¿por qué digo esto? Es para poner en contexto lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? A verles a los ríos, a las aguas continentales, lagos, lagunas, reservorios o ríos en sí, como eh, reactores que procesan carbón y que eventualmente podrían contribuir para lo que son las emisiones de CO2 en la atmósfera. De manera importante, ¿no? Como podemos ver acá. ¿Sí?
Una de las cosas que nosotros debemos entender es que hay diferentes tipos de ríos como los que encontramos normalmente en la sierra, en las montañas, y también en el oriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que en la sierra los ríos son normalmente más caudalosos y más empinados, y son aguas un poco más claras. En cambio, en el oriente o en la parte baja, en la costa, las aguas son un poco más oscuras y son serpenteantes. Esto es súper importante para lo que vamos a ver. Lo que pasa es que, miren, por un lado, el CO2 o el carbón que se procesa en el río, cuando es mucho más caudaloso, tiende a irse mucho más rápido, porque la turbulencia hace que se transporte el gas desde el río hacia la atmósfera. En otras palabras, esa es una condición, pero para que se dé esa condición, lo que nosotros podemos inferir es que la concentración de CO2 o de los gases de efecto invernadero en el río debería ser mayor que la de la atmósfera. Y eso es totalmente cierto. En términos generales, la concentración de metano y de CO2 es mayor en los ríos que en la atmósfera. Por eso cualquier disturbio puede hacer que ésta se libere y que se emita en forma de gases de efecto invernadero. En cambio, en el oriente o en las zonas bajas, en la costa, digamos así, el río disminuye su velocidad, pero eso, en cambio, si bien es cierto, disminuye la transferencia, pero lo que hace es que este tiempo de residencia que aumenta el tiempo de residencia del agua que aumenta en las zonas bajas, cree las condiciones para que más procesos biológicos se produzcan y más gases también se vayan formando. Entonces, normalmente las emisiones, las concentraciones acá son más altas. ¿Por qué? Porque se produce más gas, pero se elimina menos. ¿Por qué? Porque hay menos turbulencia, ¿no? Otra cosa que tenemos que considerar no es solamente el río en sí, sino los medios circundantes, o sea, el ecosistema circundante, ¿no? En la sierra tenemos normalmente pajonales o grassland, el césped, plantas de baja altura, mientras que en el oriente o en la costa, estas tienden a subir, ¿no? Y la cantidad de bosques aumenta conforme vayamos disminuyendo la altura. Entonces, eso es algo muy importante porque en nuestro país está muy marcado esas dos zonas, ¿no? Zonas altas, zonas bajas, y los ríos son diferentes en zonas bajas y también en zonas altas, y los ecosistemas circundantes también. ¿Ok? Entonces, bueno, un poquito esto, lo que les acabo de decir, un poco cuáles son las características del terreno y cuáles son las características de los ríos. Algo interesante aquí es la temperatura. La temperatura en las tierras bajas es más alta, lo que generalmente incentiva a los procesos biológicos y la generación de gases de efecto invernadero. Miren ahora un poco, ¿no? En las tierras altas, la concentración, esta es concentración, la concentración de CO2 es lo que les decía, en el agua es menor que en las tierras bajas, ¿sí? Más o menos, en donde está esta línea, acá esta línea es la línea de tendencia, ¿no? Pero nosotros podemos ver que siempre, más o menos la concentración del CO2 en la atmósfera es como 400 ppm. En cualquiera de los casos, ya sea en la costa o en el oriente, la concentración en términos de ppm es mayor normalmente en las aguas. ¿Ok? Algo parecido pasa con el metano, ¿sí? Tanto CO2 como metano, y algo interesante, lo que les acababa de decir, ¿no? Hay lugares en la costa que justamente al disminuir la transferencia o la turbulencia de los ríos, lo que pasa es que tienden a aumentar la concentración también de metano. La concentración de metano y de CO2 es como que sigue el mismo patrón normalmente. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante aquí, miren, lo que está acá en el eje de las X es la altitud. Hay lugares en la sierra que tienen muchísimo metano también. Normalmente estos son los páramos, ¿sí? Entonces, tienen concentraciones de metano cercanas a las concentraciones del oriente, aunque la temperatura es muchísimo más baja, pero como son aguas también, son pajonales, aguas quietas, entonces por eso se concentra, los gases no tienden a salir.
Aquí un poco, bueno, la temperatura sigue un patrón establecido entre lo que son la sierra y las tierras bajas. Normalmente en promedio, cuando nos acercamos a los 500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura en los ríos, esta es la temperatura del agua, ¿no? Se acerca a los 25, 27 grados centígrados, más o menos. ¿Ok? Ahora miren cómo se comporta los gases en función de la temperatura. Al aumentar la temperatura, los gases crecen de manera exponencial, en el caso del CO2 y también en el caso del metano. ¿Ok? Entonces, podemos inferir en ese sentido de que la temperatura es uno de los factores más importantes es uno de los factores más importantes para la concentración, ¿sí? No hablamos todavía de emisiones, sino de concentración de los gases en el agua. ¿Ok? Hay otros factores más. Por el tema un poco de tiempo, voy a mencionar, vamos a entrar un poquito más en la temperatura, pero sin embargo hay otros factores como por ejemplo la velocidad de transferencia y también la inclinación de los terrenos y también el ecosistema circundante. Son algunas de los determinantes para el tema de la concentración, ¿no? Aquí tenemos otro parámetro a considerar, que es justamente la cobertura vegetal en función de la altura. Miren cómo va creciendo. Esto es porcentaje de bosques, ¿no? Cómo va creciendo en función cuando disminuye la altitud, ¿sí? Obviamente conocemos que en el oriente están la mayor cantidad de bosques y pues esta es inversamente proporcional en cambio a la cantidad de pastizales, ¿no? De grasslands ¿ok? Más o menos esta es la estructura que se tiene conforme vamos cambiando a diferentes altitudes. Y esto, como les decía, determina básicamente cuál es la composición y la cantidad de carbón que se va alimentando a los ríos conforme recorre aguas abajo los cuerpos de agua, los ríos. Y miren ahora, vamos a relacionarlos con el porcentaje de cobertura de bosques. Se ve claramente cómo aumenta la concentración de CO2 cuando más bosques encontramos, ¿no? Cuando llegamos al 100% de cobertura de bosques, la concentración de CO2 es la máxima y algo más o menos sucede con el metano, ¿no? Una cosa que me olvidé de indicarles, bueno, aquí están, ¿no? Los versículos del río principal y los cuadrados del río tributario. Estas muestras son del río Napo, Cocanapo, eh, que se hicieron hace 2 años más o menos. Son 2 años de campañas. Cada campaña se hace cada 3 meses y se toman muestras que luego se analizan en un laboratorio para determinar la concentración. ¿Sí? Y miren algo con respecto al N2O, que es otro gas de efecto invernadero. Normalmente aumenta también en las zonas bajas. ¿Ok? No sé igual si es que hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a la presentación, me hacen nomás, hacen la manito y yo respondo con todo gusto. Aquí tengo yo, por ejemplo, otro factor que me pareció interesante analizar, que es el N2O y su relación directa con lo que tiene que ver con la agricultura. ¿Sí? Normalmente ustedes pueden ver que en casi todas las campañas, estamos hablando desde los 4.000 metros hasta los 150 metros más o menos que se muestreó, el óxido de nitrógeno es casi constante, a excepción de estos puntos de acá. En estos puntos de acá, prácticamente lo que encontramos fueron palma africana producida de manera industrial en el oriente. Entonces, si bien es cierto, el CO2 y el metano no tienen una relación o no están tan importantemente relacionados con las condiciones antropogénicas, el óxido de nitrógeno sí. Eso es lo que pudimos observar. Y claro, era un poco lo que se imaginaba por el tema de los fertilizantes. Bueno, y no solamente los fertilizantes, el hecho ya de
de utilizar la tierra o cambiar de bosques a sembríos de palma, ya genera una liberación de nitrógeno generalmente en el suelo y luego que pasa al agua, y los procesos de nitrificación y de nitrificación, en fin, que pueden generar en este gas, ¿no? Entonces, son datos interesantes que pudimos observar también. Un poco para explicar otra vez este tema, también se lo puede analizar con la cantidad de carbón orgánico en el agua y también con la cantidad de oxígeno. Podemos ver que a menor cantidad de oxígeno, el óxido de nitrógeno se incrementa. Y lo mismo sucede con cuando la mayor cantidad de carbón orgánico se presenta. ¿Qué quiere decir? Que son procesos de nitrificación y denitrificación que generalmente necesitan poca cantidad de oxígeno, o son anaerobios o prácticamente anaerobios, y además necesitan materia orgánica para producirse. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones que se presentan acá para que se eleve la concentración de gases de óxidos de nitrógeno. Acá tenemos también las emisiones, pero perdón, las concentraciones, pero en función de la inclinación de los terrenos, ¿no? Que a lo mejor está un poco relacionado también con la altura, ¿no? Entendemos que los ríos en las zonas altas son más inclinados y guarda el mismo patrón, ¿sí? En las zonas altas, que generalmente tienen un mayores grados de inclinación, por ejemplo, aquí 25 grados, la concentración es pequeña. ¿Por qué? Porque ni bien se genera el CO2, ya se va emitiendo por la turbulencia, ¿no? En ríos en donde la inclinación se acerca a cero, se llegan a concentrar mucho estos gases. Lo mismo sucede con el metano, ¿sí? Es como para metano y para el CO2. Esto es un poco, en términos generales, ya si hacemos una tendencia con todos los puntos. Miren cómo crece la concentración de CO2 cuando la elevación se va disminuyendo, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando la inclinación del terreno va disminuyendo, es inversamente proporcional. Un poco el resumen de lo que vimos, ¿no? En el caso del metano, no. Aquí hay algo interesante. En el caso del metano, el metano llega a un máximo entre los 1000 y 2000, entre los 100 y 1000 metros de altura. O sea, llega a un máximo, más o menos específicamente entre los 600 metros de altura sobre el nivel del mar, llega a un máximo la concentración de metano del agua. Y eso se debe a lo siguiente, es que cuando, por ejemplo, en zonas en donde se está la parte de la montaña bien inclinada y llega al punto en donde llega a la base de la montaña, ahí se acumulan los sedimentos, que es de lo que les quería hablar. Se acumulan los sedimentos y estos sedimentos van generando, generalmente en la base del río, van generando reacciones de metanogénesis porque son condiciones anaerobias que hacen que se incremente muchísimo la concentración de metano. Ahora, por las condiciones físicas se genera mucho metano, y también por las condiciones físicas mismo de que todavía hay inclinación y violencia en el río, también se generan muchas emisiones. Entonces, estos son los puntos más calientes, los puntos más importantes de generación de metano que pudimos encontrar, ¿sí? Aquí hay un poco de información que pude ir recabando. Miren que dice que la mitad de las emisiones de metano vienen de sistemas acuáticos. O sea, y aquí incluimos todo, ¿no? Emisiones antropogénicas, emisiones naturales, todo, ¿sí? La mitad de todo eso vienen de sistemas acuáticos. ¿Ok? Entonces yo puedo inferir, ok, el control del cambio climático es que disminuir fuentes o aumentar sumideros. ¿Sí? Entonces yo digo que si es que podría yo disminuirlo, como disminuir esa emisión o aumentar esa capacidad de retención para que no se haga metano, sería algo interesante para atrapar carbón de manera masiva, en realidad, ¿no? Y más económica que de pronto por medios industriales. O sea, me refiero a emisiones antropogénicas directamente, ¿sí?
Acá hay algo, por ejemplo, miren lo que les decía. Háganle un poquito caso al gráfico de arriba. El de abajo es para el fósforo. Tiene relación, pero en realidad lo que me quiero centrar es en el de arriba. Miren cómo en los meses calientes aumenta la temperatura, obviamente, y se incrementa claramente la formación de metano. O sea, ustedes más o menos ahí pueden ir como imaginándose en qué zonas estamos por aquí. Más o menos 600 metros sobre el nivel del mar, puede ser por ahí el Coca, la parte de Coca-Cola, por ejemplo. ¿Sí? Hay todavía buena temperatura ahí, sí, es caliente. Hay bastantes sedimentos porque ahí comienza el pie del río y tengo muchos sedimentos, buena temperatura, entonces debe haber una generación de metano muy importante. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿qué pasa con el metano y con los tipos de sedimento? El metano se incrementa cuando el tamaño del sedimento se va disminuyendo. ¿Sí? Y eso eh, ese que puede cambiar de cuenca a cuenca, de río a río, generalmente también lo podemos observar en la base de la montaña. ¿Por qué? Porque en la base de la montaña, si bien es cierto, ya disminuye, todavía tiene velocidad, el agua tiene energía para transportar sedimentos, pero no tanto como arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va perdiendo esa velocidad y, por lo tanto, los sedimentos más grandes se van quedando a lo que va bajando el agua. Entonces, en esta zona se encuentran tamaños de partícula más pequeños y masivos, y también temperatura, entonces todo eso se incrementa la formación de metano. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una relación igual, un poco directa con lo que es los sedimentos y la materia orgánica que también se estima en el agua, con el metano, perdón, con el metano y los elementos orgánicos, es proporcional y es obvio porque el metano se debe formar con condiciones anaerobias, pero con presencia de materia orgánica, más o menos parecido a los óxidos de nitrógeno. Y estos son los caminos que pueden formar el metano y el CO2 en los cuerpos de agua, ¿no? Ustedes se fijan acá, el, el, el carbón hay un ciclo completo de carbón dentro de los cuerpos de agua, ¿sí? En la base generalmente están el metano, forman condiciones anaerobias por bacterias metanogénicas. Este metano tiende a hacer burbujas, a salir en forma de burbujas y se libera a la atmósfera, si lo pueden ver acá. A veces no se llega a liberar porque en la columna del agua los microorganismos que necesitan energía también consumen metano y lo liberan en forma de CO2. A la final termina siendo un gas de efecto invernadero, ¿ok? Y pues también, ¿qué es lo que sucede? Que puede entrar metano directamente de la Tierra, CO2 también directamente de la Tierra. No todo se forma, en realidad la mayor cantidad viene de las correntías, ¿no? También ingresa POC, que es carbón orgánico particulado, DOC, que es carbón orgánico disuelto. Todo eso puede ser procesado en el río y formar metano o CO2 y nuevamente sale, ¿no? ¿Ok? Otra forma de verlo también es las plantas fijan el CO2, ¿sí? Pero parte de esa materia orgánica, pues, no se queda en la planta, sino que baja por las raíces, o a veces es respirado también, respira también por medio de raíces y respira CO2 que luego se libera en el agua. Entonces, más o menos, esa es la forma o el ciclo que se espera o que se entiende que, que tanto metano como el CO2 cumplen en el agua. ¿Okay? Esto es lo que les quería, o lo que les indicaba hace un momento, de lo que les hablaba hace un momento. Miren un poco las emisiones de CO2, y estos ya son flujos, ya son emisiones, ¿no? Las emisiones de CO2, las que están acá arriba son fósiles, la segunda es agricultura básicamente, y miren la de las aguas. Es importante también, ¿no? Claro que estos procesos son naturales, los de aguas, pero no todos naturales, porque vimos hace un momento que el tema de la palma africana no es natural. Entonces, puede ser natural y también antropogénicamente influenciado, ¿sí? Y aquí están los principales, los sumideros de carbono, ¿no? Que es la tierra, el océano y la atmósfera.
La atmósfera es la que últimamente comienza a incrementarse y luego pasa lo del cambio climático, que es lo que el problema que estamos teniendo, ¿no? Esto es en cambio con flujos de metano. El anterior era con flujos de CO2. Con flujos de metano, básicamente los más importantes son agricultura pero también las aguas, miren, wetlands, inland waters, todos estos wetlands que se llaman las como humedales y las aguas continentales, que son los inland waters, cubre la mitad o cerca de la mitad de todas las emisiones totales, ¿sí? Superando incluso las fósiles, las de agricultura, ¿sí? Y los principales, esas son las fuentes. Los sumideros normalmente es la atmósfera el más importante. El metano es un problema que no tiene un sumidero otro que no sea la atmósfera. No es como que las plantas lo pueden tomar como el CO2. Entonces, es un poco más complicado de manejar para la atmósfera. No se puede procesar tan fácilmente y este es el problema ahí, ¿no? Acá un poquito lo que les quería mencionar es cómo cambia el porcentaje de carbón en los sedimentos conforme nos vamos moviendo desde las tierras altas a las tierras bajas. ¿Ok? Entonces, en este punto, en el pie de monte, que sería la parte media de aquí, perdón, la parte baja de acá, y de mayor concentración. El eje de las X es sólidos totales, ¿sí? Es en donde mayores sólidos totales tenemos, ¿sí? Y una concentración del carbón orgánico particulado menor. Sin embargo, este material orgánico particulado en menor concentración es más lábil y por eso se procesa más fácilmente, ¿sí? Bueno, un poquito hablándoles del proyecto, el proyecto de cuales quería conversar tiene el siguiente objetivo, que es tratar de aprovechar esos sedimentos que se encuentran principalmente en los reservorios hidroeléctricos. ¿Para qué? Para evitar que se generen gases de efecto invernadero aguas abajo, ¿sí? Para lo cual, pues, hemos localizado el proyecto, son tres reservorios con los que vamos a trabajar. La idea, ya les voy a indicar un poquito más adelante en qué consiste, pero la ubicación del proyecto aquí en Huango en Cumbayá, en los reservorios y en Manduriaco. Entonces ahí están las empresa Selec y la empresa eléctrica Quito, que nos permitieron muy amablemente, nos van a permitir muy amablemente tomar muestras, y este es el recorrido de la cuenca que va desde Huango Polo a Manduriaco, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que limpiando un poco los sedimentos, por un lado, les sacamos un problema grande, grande a las hidroeléctricas, que es la presencia masiva de sedimentos. Dificulta la producción de energía eléctrica por el tema de que estos pueden quedar atrapados en las turbinas, pueden dañar las turbinas y además disminuyen la capacidad del reservorio, porque si es que se acumulan sedimentos, menos espacio tengo para agua, entonces disminuye la producción hidroeléctrica. Entonces, tratar de sacar esos sedimentos, tratar igualmente de limpiar esa agua, generalmente limpiarlo de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, que son los que generan que los ríos eh, sobreproduzcan especies como las algas que luego terminan perjudicando al resto de vida en los ríos, ¿sí? Y también reteniendo los sedimentos que luego se harían gases de efecto invernadero. Obviamente que el río necesita aguas abajo, sedimentos también, porque tiene nutrientes, tiene materia orgánica, todo eso. Entonces, todo esto hay que saberlo dosificar bien, como para identificar qué cantidad de sedimentos se deberían inyectar aguas abajo y qué cantidad se las puede ir reteniendo para otras aplicaciones. ¿Ok? Bueno, este es el proyecto, es la economía circular. Bueno, este era un pequeño antecedente un poco para explicar de qué se trata esto y por qué es importante, pero el proyecto es de economía circular en reservorios, y vamos a ver el tema de por qué economía circular también. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a saltarme esta parte de aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Es aplicar el concepto de economía circular en los sedimentos
generados en las centrales hidroeléctricas, ¿sí? A través de, el primer objetivo es crear humedales artificiales, es limpiar o retener la cantidad excesiva de nutrientes que pueden tener el río, aguas de arriba, ¿sí? Las limpia o disminuye, digamos así, a cantidades seguras para que luego aguas abajo no haya problemas de sobreproducción de especies indeseadas. ¿Ok? Y por otro lado, tratar de retener los sedimentos que se puedan. ¿Para qué? Para luego darles un valor agregado. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente aquí viene un poco la colaboración interinstitucional que estamos haciendo. Por un lado está la Universidad Central, por otro lado está Jambato, que es la ONG que de cual Bo es el responsable, es el líder, y el sector público, que es la empresa eléctrica Quito y también SELEC, que es un grupo, digamos, de tres contrapartes. La idea es, pues, por un lado, crear los humedales artificiales, por otro lado, mejorar la productividad, que es lo que les interesa a las empresas productoras de energía, y finalmente, incorporar el concepto de economía circular. Bueno, esto es más o menos cómo funciona el humedal. Viene el río de la parte alta, ¿sí? Luego, en el humedal artificial que nosotros vamos a construir, o que bueno, la idea es al menos diseñarlo, eh, este humedal lo que hace es retener gran cantidad o la mayoría de los nutrientes que son perjudiciales a aguas abajo y también la materia orgánica que podría ser perjudicial a aguas abajo y limpiar un poco el agua que ya se puede usar para la generación eléctrica y luego para el consumo también, ¿no? Y para la vida y todo eso, para la vida acuática, que es importante. Entonces, más o menos funciona como, yo diría, como lo que hacen nuestros riñones en el cuerpo humano, ¿no? Hacen una especie de retención de los materiales que podrían ser perjudiciales aguas abajo, y mientras utiliza eso para generar hábitat construidos con especies nativas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de carbón atrapado en este punto, ¿sí? Porque por un lado tenemos que formamos una base sedimentaria, por otro lado una creación de biomasa masiva y también creamos espacios para especies nativas de animales y plantas. ¿Ok? Entonces, esto lo que haría es que haciendo que el carbón se quede acá y que no se emita en forma de gases, aguas abajo, atrapamos carbón y tendríamos unas emisiones negativas, digamos por así decirlo, que podrían ser interesantes para la sostenibilidad de los proyectos hidroeléctricos más adelante. Porque si bien es cierto, la hidroeléctrica se vende como una industria o como una energía limpia, lo que acabamos de ver es que los ríos los reservorios tienden a formar gases de efecto invernadero de manera natural. Y los reservorios más aún, ¿por qué? Porque, recuerden, lo que pasa es que aumenta el tiempo de residencia del agua en el reservorio, se generan muchos gases, aumenta la concentración, y cuando el reservorio es liberado en la turbina, entonces tienes como la tormenta perfecta, muchísimo gas y aumentas la velocidad, turbulencia y gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, ese es un poquito la dinámica que podría suceder aquí. ¿En qué consiste esto? Se toma parte, y aquí viene el concepto de economía circular. Se toma parte, depende del tamaño del río y la capacidad de los humedales, ¿no? Pero se toma parte de esta agua, hay una separación inicial física, sobre todo basura, escombros, ese tipo de sedimentos grandes, ¿sí? Y luego pasa el agua a una serie de diferentes compuertas, digamos así, de una separación física, digamos, intermedia, y luego pasan los humedales. En los humedales, básicamente lo que sucede es lo siguiente. El agua se limpia de nutrientes, ¿sí? Y esta agua
puede ser inyectada aguas abajo, ¿sí? Ya al río de manera limpia. Estos sedimentos que están acá se utilizan o se recolectan para luego utilizarlos en diferentes procesos industriales. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Dependiendo los tamaños de partícula y la naturaleza química de los sedimentos, nosotros podemos hacer diferentes tipos de separación, ¿sí? Y con esto, pues, la idea es llegar a algo así más o menos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de carbón orgánico, pues a lo mejor puede ser desde el punto de vista energético, como los sedimentos tienen nutrientes altos, podrían servir para el tema de acuacultura, camaroneras. También los escombros altos pueden utilizarse en vías o también para abonar tierra para los invernaderos, materiales de construcción también, recuperación de suelo y también aplicaciones que pueden ser del tipo de cerámicas, ¿no? Y todo el tipo de... ¿ok? Entonces, bueno, en una primera parte lo que vamos a hacer es a tratar de cuantificar las diferentes emisiones, perdón, la tierra disponible para los humedales en Huango Polo. Esto es un poco lo que tenemos pensado hacer y de alguna forma lo más importante es pues o el objetivo de la primera etapa es básicamente el estudio de técnico, ¿no? De efectividad técnica. ¿Sí? Eso es un poco lo que les quería compartir. No sé si de pronto hay alguna pregunta tal vez. Carolina tiene una pregunta. Ah, Carolina, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Gonzalo, muchas gracias por la información, súper interesante. Tenía una pregunta. ¿Es factible que estos proyectos puedan luego ser parte de los procesos de compensación para bonos de carbono? Sí, de hecho, Bo, que está en el público, pues él es el experto en el tema este de los bonos. Parte del proyecto se financia de esa forma. O sea, un poco se cuantifica cuánto carbón se dejaría de emitir por el tema de que los sedimentos liberen gases a la atmósfera y se canjea por bonos de carbón. O sea, hablamos de cantidades en realidad grandes. ¿Por qué? Porque los sistemas naturales generalmente emiten muchísimo más que los sistemas antropogénicos, solo que se reciclan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del interés económico y es cómo se puede financiar este proyecto, es la única forma. Ujú. Y ese es un poco parte del estudio, ver hasta qué punto se evita emitir y para poder monetizar, digamos. De alguna forma. Ujú. Ok, gracias, Gonzalo. No hay problema. Un gusto. ¿Alguien tal vez tiene alguna otra pregunta? De pronto, Bo, are you there? Yes. You want to add something? I can make the translation. You are okay? Well, Speak slow, please. I very much enjoyed your presentation. I think two things. One, the reservoirs complicate emissions quite a bit. Like it's not just about altitude, but residence time of material in a reservoir really adds to the emissions profile. So we do want to solve the sediments in the reservoirs. But two, we're hoping to present a space, that wetland space, we're hoping it provides usable space for people in the community. We're hoping it provides habitat for the organisms in the environment. And we're hoping it provides clean water that doesn't necessarily all have to go to the river, but it can go to local people before it goes to the river.
Ok, bueno, lo que comentaba es que sí, los sedimentos son muy importantes de tratarlos en el tema de los reservorios, justo por lo que les comentaba. Se forma esta combinación entre tiempo de residencia, condiciones anaeróbicas y luego una una corrida violenta a la turbina que genera muchos gases, pero aparte de eso, esa es la primera parte, el segundo punto dijo que era, pues, los humedales no solamente tienen el objetivo de la limpieza y la retención de estos sedimentos y la limpieza del río, sino que al limpiar el río, nosotros estaremos proveyendo de agua segura, aguas abajo, a la gente, a las comunidades, y también de espacios en donde las comunidades puedan estar integradas y puedan aportar, inclusive ser parte del proyecto, en estos proyectos de economía circular. Un poco esa es la visión de Jambato, que es la ONG que está por otro lado patrocinando esto, y obviamente también a la empresa pública le interesa el tema productivo. Thank you. Well, I try to include everything that you said. No, no, no. It's very good. I was just giving my 2 cents. But also, people should understand we want to provide agricultural soil, Mhm. and hopefully that helps the local farmers. Which is part of the circular economy, ¿no? Yeah, yeah, yes, Sí, yes. él quiere como subrayar el tema de que a la gente local le conviene también este tipo de proyectos porque las personas que están relacionadas con el tema agrícola se van a beneficiar de estos sedimentos para poder mejorar sus suelos y pues para la productividad a la final y las condiciones de los agricultores locales. Thank you. Yes, well, thank you. It was very, very fun. Thank you very much. Thank you. No sé si de pronto. Well, the question before said something about the carbon credits. Yes, How does it work? Can you just talk a little bit about that? there are Or different carbon markets depending on whether or not, they're in the whether or not they're a verifiable market or unverified, and whether or not they're in a first world economy or not in a first world economy. So there are a variety of ways in which carbon prices are priced out. It is possible to get paid anywhere, between $5 and $100 per ton of carbon equivalents, depending on the market you're in and its verifiable status. In order to get even in the unverified markets, you still need to get a protocol approved, and then you sell your carbon in that unverified market. Unfortunately, we're probably going to be in that unverified market, so we will probably be getting somewhere around $5 a ton of carbon, which is the very low end of that market. But there is a market for that. We just have to verify our carbon emissions reductions, and then we can get compensation. Un poco explicaba el tema de que hay diferentes tipos, los que son verificados y no verificados, y su precio cambia en función de eso. Inclusive, aunque no sean verificados, debemos tener un protocolo para poder demostrar la captura de esas emisiones, pero puede cambiar mucho el precio, entre $5 y $100 la tonelada. Nosotros, pues, el tema es que los procesos naturales son muy inciertos y pues son muy difíciles de verificar. Nosotros a lo mejor comencemos con un precio bajo, es lo que decía, pero no, sí, hay la posibilidad y de hecho, pues vamos a tratar de incorporarlos también para tratar de financiar parte.
Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, tal vez. Ay, Parece que no, parece que. parece que no. Bueno. Agradecemos al doctor Gonzalo Chiriboga y también a Bo Hansen que ha aportado en este webinar. Muy interesante el proyecto y de hecho creo que vamos a estar expectantes de los resultados. Yo vivo por el sector de Ah, Huangopolo y, y mucha gente del sector que se está poblando bastante. Tomamos el reservorio o el sector del reservorio como una área recreativa. Mucha gente sale a caminar a lo largo del reservorio. Y claro, hay momentos en que cuando los procesos de la misma empresa dicen que hay que limpiar el reservorio, lo limpian y se ve grandes cantidades de sedimento y claro, el olor es también bastante penetrante, ¿no? Entonces yo creo que si se llegara a aplicar ya este proyecto, vamos a ser mucha gente la beneficiada de que se limpie las aguas, de que el olor ya no sea tan persistente y sobre todo que se utilice, como ustedes bien dicen, se utilice ese desecho para otras actividades, por ejemplo, la misma agricultura del sector que también hay esa actividad en Huangopol. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera agradecerles, como decía, tanto a Gonzalo como a vos por su participación, sus aportes, compartir estos conocimientos que es importante con el sector industrial y con el Colegio de Ingenieros. Esperamos también que haya más interés en este tipo de proyectos y contar con su colaboración en futuras oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. gracias. Una buena noche para todos. Muy amable, Muchísimas muchas gracias. gracias, Gonzalo. Igual me sumo a las palabras de la ingeniera Maricruz. Una excelente exposición y desde luego a Bauhausen. Muchas gracias por todo, Gonzalo, y esperamos tenerte en otro webinar y en otros temas interesantes en los que tú trabajas, ¿no? Muchas Muchas gracias, Ale. Siempre a la orden. Más bien, gracias por tomarme en cuenta y pues cuando a la orden para poder compartir. Parte de del tema académico es la difusión y más bien gracias que nos den estas oportunidades para que los colegios nos den esas oportunidades para poder compartir en sus redes, para poder difundirlo de manera masiva, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos falta a los académicos. Muchísimas gracias más bien por esta oportunidad. Gracias a todos. Buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.